Buenas tardes, bienvenidos al museo. Y bueno, hoy ya esta es la tercera conferencia de este ciclo que el museo dedica a la conservación y restauración de sus colecciones con una muestra de trabajos relevantes. Hoy tenemos con nosotros a María Antonia Moreno y a Mario Dancé, que ahora os presentaré a cada uno. Son los autores de este trabajo y hoy ya contarán las otras personas que trabajaron en la pila de Almanzor. Y, bueno, María Antonia Moreno es conocida de muchos de ustedes. Seguimos considerándola personal del Museo Arqueológico porque se nos ha ido, para nuestra desgracia, recientemente y para su suerte, ¿no? Pero la echamos mucho de menos. Entonces, María Antonia es historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid y además es conservadora, restauradora de bienes culturales de la especialidad de arqueología por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Intentar resumir el currículum de María Antonia es verdaderamente difícil, entonces solo voy a destacar algunos aspectos de su currículum, ¿no? Porque ella, a lo largo de su trayectoria profesional, primero estuvo en el Museo de Burgos, después en el de Zaragoza y finalmente en el Museo Arqueológico Nacional, donde ha pasado más años, y hasta enero de 2016, que, como digo, pues ha llegado el momento de su jubilación. Esperemos que esto no signifique, como ya están viendo, que no vayamos a seguir haciendo cosas y colaborando con ella, ¿no? Su experiencia en los yacimientos arqueológicos, en los trabajos in situ, pues es muy vasta, ¿no? Ha trabajado en yacimientos españoles como Tiermes, Colonia Celsa, en Zaragoza, las Termas de Gijón o el Torreón de Beranes en Asturias. En Italia ha estado trabajando en Pompeya y en Egipto ha trabajado y sigue trabajando en 3 yacimientos, en Heracleópolis Magna, esa excavación que está muy vinculada al Museo Arqueológico, con Carmen Pérez Díez, en Nasi al-Medina, también en el templo funerario de Amenofis III y en el templo de millones de años de Tutmosis III, ambos en Luxor. Como digo, pues sigue trabajando en la actualidad en los 3 yacimientos, ¿no? Su enorme y su valiosa experiencia profesional pues, se ha reflejado, como muchos de ustedes ya conocerán, tanto en la docencia que ha impartido, en cursos especializados, en los foros profesionales y en las numerosas publicaciones que ha realizado. No voy a decir nada más porque no me gusta quitarles tiempo y ahora con Mario Dancé. Mario Dancé vino a este museo cuando estábamos en plena renovación del museo y fue para nosotros así como un soplo de aire fresco y además nos sirvió de gran ayuda. Él estuvo en 2 ocasiones en el museo, primero como becario y después como realizando sus prácticas profesionales. Es licenciado superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Italiana de Palermo y ha realizado los cursos de doctorado, está realizando su tesis, los cursos de doctorado los ha realizado en Patrimonio Arquitectónico en el área de Conservación y Restauración de Patrimonio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo que decir que antes de venir con nosotros estuvo en el IPC primero, también tuviste una etapa en el IPC también como becario, ¿no? La experiencia profesional de Mario, aunque es muy joven, pero ya tiene también bastante experiencia, abarca el tratamiento de diferentes géneros de bienes culturales, fundamentalmente escultura en madera policromada y piedra y materiales arqueológicos, orgánicos e inorgánicos. Y también ha participado en trabajos de investigación. Uno de ellos es el que hizo precisamente sobre el objeto de la conferencia de hoy, la pila de Almanzor, aquí en el museo. Y también ha estado trabajando en el proyecto de investigación La ceroplástica en veterinaria, documentación, caracterización de materiales y metodología de conservación-restauración en la colección del Museo de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Está realizando su tesis y su tesis precisamente es acerca de la restauración virtual, ejemplos y técnicas virtuales de apoyo a la restauración. Las obras que está contemplando en su tesis, estos estudios son del conjunto escultórico del brazo norte del crucero de la Catedral de Sigüenza. Y sin más, pues les paso la palabra a ellos. Muchas gracias, os agradecemos mucho vuestra presencia y comenzáis.
Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teresa y Carmen, por vuestras palabras y acogidas. Y gracias a todos por la asistencia. También queremos agradecer al Museo Arqueológico Nacional la posibilidad que nos da a los restauradores para poder explicar, mediante este ciclo de conferencias, los trabajos que hemos hecho en estos últimos años y difundir este nuevo aspecto que han adquirido los objetos gracias a las intervenciones que se han llevado a cabo con motivo de la nueva vida y la nueva exposición en el MAN. Todos los restauradores esperamos que este esfuerzo sirva para conocer las piezas y aprender de ellas, de estos objetos que han adquirido una nueva vida en una nueva exposición. El trabajo que presentamos a continuación es un trabajo que se ha realizado entre los firmantes del PowerPoint, que ven aquí delante, y con la impagable y ayuda, que no la veo por aquí, no ha debido poder venir, de Yolanda Gonzalo Alconada, que nos ayudó también muchísimo en este trabajo. A ver, ¿esto cómo va? No. Bueno, esta es una pequeña ficha y los datos mínimos básicos para conocer la pieza. Supongo que es una pieza que a estas alturas todos conocen. Es una obra importante dentro de la colección del museo de época medieval y es una obra tallada en mármol con una técnica al trépano, muy similar a otras piezas de características parecidas que luego veremos más adelante y muy paralelas, y está formada por cuatro caras, de las cuales dos son totalmente originales y las otras tienen una serie de añadidos que no corresponden exactamente porque son copias y son reproducciones. La inscripción cúfica que aparece en la cara principal, en la cara mejor conservada, que está prácticamente completa, hace referencia al Almanzor, porque esta pieza, el origen se supone que está en el Palacio Califal, en el Palacio de Medina Zara, y hace referencia a su origen y también a la relación que tiene precisamente con Almanzor. Como digo, esta inscripción cúfica, aunque no es completa, sí que nos da unos datos muy exactos acerca de la naturaleza y características de la obra. Aquí volvemos otra vez al inicio que decía de esas caras. La cara principal, que hemos denominado la cara A, que es original, está formada por una decoración, como digo, hecha al trépano, con mezcla una serie de elementos arquitectónicos y vegetales y animales, muy típicas también de este periodo. Los arcos apoyan sobre una serie de fustes que tienen mucha tradición visigoda, y la cara B, que es también la segunda cara, que es una de las caras más pequeñas, tiene dos águilas enfrentadas sobre cuadrúpedos, y la parte central está sin decorar. Estas pilas son pilas de abluciones que se supone que formaban parte de las zonas de rezo, estarían ubicadas o bien en mezquitas o también en palacios califales. Y la decoración de estas piezas están muy en relación con las decoraciones parietales de los palacios califales. La cara C es una cara que tiene una parte original, que sería la parte esta de aquí, y el resto es una parte totalmente reconstruida a partir de unos originales que no se encuentran en este museo. Y la cara D, lo que se hizo en su momento fue reconstruir la cara B, que como vemos copia totalmente la decoración. Insisto que es una pieza importante desde el punto de vista de la técnica de fabricación, del material y sobre todo el significado que tiene en cuanto a la relación con Almanzor y sobre todo por las representaciones que en ella tenemos. La pieza entró en la cronología, es esta que ven aquí, y fue descubierta en Sevilla, en la calle Lista, en fragmentos. La fecha de ingreso en el MAN, según consta en el expediente del archivo del museo, fue en 1882 y se realizó por compra. El Museo Arqueológico de Sevilla, en 1930, dona
parte de los fragmentos que faltaban y la reproducción, de este león que vemos aquí, que se se añadió a la cara reintegrada. Ay, perdón, por Dios, qué tonta estoy. No, espérate que se me ha ido espérate a ver. Y espérate. Ya, perdón. Mi torpeza con Esto es. Seguimos en el expediente del museo. En estas fichas, como digo, que están en el archivo histórico del museo, aparecen todos esos datos y las inscripciones en árabe, la transcripción en árabe de las originales en escritura cúfica. Aquí vemos esta parte reintegrada y esta parte original y parte reintegrada, que es exactamente este león que coge o tiene agarrado a un antílope. Entre 1930 y 32 se integran estos conjuntos gracias a la donación que hizo el Museo Arqueológico de Sevilla. Ese león, el original, se encuentra en el Palacio de Lebrija, en Sevilla, que esta es una vista del patio del palacio, y aquí es exactamente donde lo tienen expuesto. Esta es la vitrina y esta es la copia del nuestro que, como digo, se integró dentro de esa pila. Estas integraciones o estas recomposiciones fueron muy importantes en su momento. Por desgracia, no tenemos ningún dato escrito de cómo se hicieron. Lo único que tenemos es los datos que nos da directamente la pila y los datos del archivo histórico, pero esto va a enlazar con la exposición que luego nos va a explicar Mario de cómo actualmente las reintegraciones o las recomposiciones virtuales ayudan mucho a entender este tipo de piezas, porque hay que tener en cuenta que de original queda aproximadamente un 60%. Alrededor de un 50% es todo una reintegración y una reconstrucción material y física. Como digo, este es el original de ese león, el león original que se encuentra en Lebrija, y como vemos, con respecto a la copia que encontramos hecha en yeso y que está metida en esa cara C de la pila, faltan algunas zonas que en el original sí que están. También es mármol, por supuesto, y es interesante ver que, bueno, ojalá un día se pudiera unir todo, pero creo que va a ser difícil. También tiene paralelos. Esta pila, los paralelos más claros son la pila que hay en el Museo de la Alhambra y la de Dair el Said de Marrakech. También creo recordar que hay una pila parecida, más pequeña, en el Museo Arqueológico de Sevilla, también hecha al trépano y también de esta época. Entonces, vemos que hay bastantes similitudes entre unas y otras, ya no solamente en cuanto a las inscripciones, sino también en cuanto a sobre todo a la decoración, ¿no? Vemos que se repiten el tema de las águilas, los cuadrúpedos, la mezcla vegetal, o sea, esa especie de horror vacui que tienen todas estas piezas, de que rellenan y decoran todas las caras. Aquí vemos claramente la pila de la Alhambra, con el mismo motivo, y esta es la pila de Marrakech. Esta es la ubicación que tenía, la última ubicación que tuvo la pila en el museo, en la sala 30. Se estaba expuesta en la sala de arte visigodo, relacionado también con los arcos de la aljafería y el mundo califal y el mundo. Estos son todos capiteles procedentes de Medina Zara y de los talleres de Córdoba. Ahí, esta era la zona donde estaba expuesta. Nunca se había restaurado, nunca se había limpiado hasta el momento, salvo esta reconstrucción que hacen para darle forma y recuperar la morfología de la pieza. Y estaba expuesta, como digo, sobre una peana de madera forrada de terciopelo, dentro de un poco de los criterios de exposición que se llevaban en los años 70 aproximadamente. El estado de conservación lo hemos tenido, como digo, que deducir, y las transformaciones que ha sufrido o que ha tenido la pieza la hemos tenido que deducir un poco de la información que teníamos en el archivo del museo, porque, como digo, no había ningún testimonio escrito sobre cómo se hicieron esas reconstrucciones y si se ha limpiado. Creemos que no por el tipo de suciedad que tenía. Estos son unos dibujos de los dos lados originales en el momento en que la pieza entra en el museo, que es de 1882. Lo que hacen es que hacen unos dibujos de la pieza y aquí vemos que existen unos orificios
que todavía existen, que luego se han ido tapando. Y esta es la parte que faltaba de la cara B de las águilas. Aquí vemos, esta es parte de la inscripción cúfica que estaba reintegrada en liso de esa parte que aquí no existe, y esta parte exactamente igual. Le habían añadido yeso y escayola, y luego una parte de ese ángulo se reforzó con la parte de la inscripción y de la cenefa que se añadió posteriormente en 1930. Es esta que vemos aquí, correspondería a este ángulo de aquí. Todo esto es escayola y este ángulo de aquí forma parte de esa cenefa y de esa parte original de mármol que se añadió. Estos serían las dos faltas principales de la cara A, de la cara principal. Y este es el estado en que apareció la pieza en el momento en que nos planteamos la restauración. ¿Por qué no se desmontó la pieza? Pues precisamente por evitar más daños físicos y mecánicos. Desmontar la pieza suponía deshacer un 50% de la pieza que ya estaba montada. Además, ese montaje se había hecho con escayola, se había hecho también con yeso de distintas características, se habían reforzado con estopa, con telas, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que el desmontar esa pieza hubiera sido muy difícil sin someterla a unos daños y a unos riesgos. Entonces, hubo una decisión unánime de limpiarla, sacar toda la información que nos podía dar. Aparecieron, por ejemplo, algunos restos de un color ocre, que luego Mario creo que también nos va a hablar de esto, que no se puede hablar de policromía, pero sí que podía tener algún tipo de preparación, pero no tocar lo que era la morfología que ya todos conocíamos. Precisamente la oferta que nos hizo Mario cuando llegó al museo era hacer una reproducción virtual que podría crear un precedente para otras piezas a la hora de exponerlas, para que se pudieran entender. Este es el estado de la pila en el momento en que se desembaló, después de varios años que estuvo embalada en los almacenes, y este es el momento en que llegó al taller de restauración. La metodología de intervención fue fundamentalmente, como en otros casos, la que se sigue no solamente en el museo, sino en el instituto y en muchos centros de restauración. Hacer una documentación previa, que ya es un poco en la línea que he explicado, y luego hacer una serie de limpiezas, que en este caso fueron combinadas, limpieza química, limpieza física, con unas pruebas previas para ver qué determinación o qué tipo de limpieza había que hacer en cada momento y en cada zona de la pieza. Los tratamientos de los metales, que reforzaban la parte interior de la escayola, la parte de dentro, aparte de la estopa, del yeso y la escayola, también estaba reforzada con unas lañas de hierro de considerables dimensiones. Luego se fueron sellando las fisuras y lo último que se hizo fue una reintegración volumétrica y cromática de aquellas zonas que tenían pequeñas pérdidas. Los problemas de conservación, pues casi con las imágenes que hemos visto ya no hace falta aclarar mucho más. Era una suciedad acumulada de años, fundamentalmente de contaminación, polución y manipulación. Tenemos que tener en cuenta que el museo está en una zona muy contaminada, es una zona que hay mucho tráfico y que muchas de las piezas hay que revisarlas y la restauración hay que retomarla cada X tiempo porque se vuelven a manchar, ¿no? Otro problema eran esas reintegraciones de escayola y de yeso, que no eran muy cuidadas, sobre todo más visiblemente en el interior, las lagunas con yeso y estopa, y luego el repinte de las grandes lagunas que se habían hecho con distintos pigmentos en distintos momentos y que presentaban una estratigrafía muy discontinua. Encontramos colores grises, colores marrones, colores grises de distinta tonalidad, con distinto grosor las capas de colores y, sobre todo, en los últimos años, habían utilizado colores acrílicos que crean ciertos problemas a la hora de su eliminación. Estos eran fundamentalmente los problemas de conservación. En esa primera documentación, junto con los datos recogidos en el archivo y la bibliografía correspondiente, hicimos ya unas fotos con las luces ultravioletas para establecer exactamente cuáles eran las zonas reintegradas y las zonas originales. Porque es verdad que muchas de las zonas originales estaban tapadas o estaban cubiertas por esos repintes y esas pinturas que se habían ido añadiendo a lo largo de la historia de la pieza. Estos son algunos detalles de esas manchas.
que en algunos casos eran concreciones bastante considerables. Hemos de decir que la suerte de esta pieza, de este mármol, es que no había presencia de sales, que suelen ser uno de los problemas más grandes para los materiales pétreos, porque acaban deshaciéndolos. En este caso no era el caso, pero vemos, por ejemplo, aquí como ya esta zona de la reintegración de la escayola, que ya habíamos limpiado algo, cómo seguían quedando esos estratos y esas capas de suciedad debajo. Estas son esas manchas esto es suciedad sobre escayola y esto es suciedad sobre el mármol original. Aquí igual, y estos son unos detalles de las grapas, los refuerzos de hierro del interior y la estopa con el yeso, con las capas de yeso, que como digo tampoco eran muy cuidadas del interior. Entonces ahora vamos a pasar, nos va a explicar Mario el tipo de limpiezas que se hicieron y esa combinación y control que hay que decir que lo llevó casi todo él de su mano, nos ayudó muchísimo. También es verdad que en esos momentos teníamos muchos frentes abiertos con las restauraciones y su experiencia nos vino muy bien a la hora de acometer y sobre todo hacer todas las pruebas previas que se hicieron para determinar y elegir qué tratamiento se hacía en cada caso. Muchas gracias. Como acaba de decir María Antonia, se ha realizado un tipo de limpieza combinada según el tipo de material que nos hemos encontrado. Por un lado, hemos tenido que tratar la parte original, que era en mármol, mientras por el otro lado hemos encontrado la reconstrucción en volumétrica en escayola. La parte original se ha tratado con un tipo de limpieza física utilizando la metodología láser. Este tipo de método ha permitido obtener un tipo de limpieza bastante uniforme de toda la superficie, que se caracterizaba por la numerosa y la gran decoración. Además, ese tipo de limpieza permite remover cualquier tipo de depósito sin afectar el substrato originario, pudiendo también remover el depósito adherido que se encuentra al interior de los poros. Otro tipo de limpieza que se ha realizado ha sido la limpieza química, que se ha efectuado sobre los dos lados reconstruidos. La reconstrucción en escayola estaba cubierta totalmente por una capa acrílica de tono gris-verde. Se han realizado, como comentaba María Antonia, numerosas pruebas con diferentes disolventes, pero no obteniendo resultados optimales, se ha decidido emplear una nueva técnica de limpieza. Antes de decidir efectivamente, antes de todo, se ha decidido cuál fuera el nivel de limpieza que se debía alcanzar a través gracias a la realización de una estratigrafía meccanica, che nel caso del frontale del leone, nella cara C, si è notato che por debajo della capa acrilica había una superficie blanca perfectamente lisa, que era la superficie della escayola. Entonces, se han realizado estas pruebas, no se han obtenido unos resultados optimales, entonces con una búsqueda bibliográfica se ha estudiado que la pintura acrílica, envejeciéndose, tiende a tener un pH más ácido. Entonces, el parámetro con que principalmente hemos trabajado en esta zona ha sido un trabajo hecho con el pH. Por este motivo se hicieron al principio unas pruebas y efectivamente luego hemos tomado esta metodología de aplicar compresas de sepiolita, papel de celulosa mezcladas con una solución de carbonato de amonio al 5%. El pH
básico, estamos hablando más o menos de un valor alrededor del 9, permitía el linchamiento y reblandecimiento de la capa. Entonces, enseguida se podía remover tranquilamente sin afectar el substrato. Otro caso de tipo de limpieza química realizado nella pila ha sido en el lado izquierdo la metodología empleada ha sido diferente respecto a la anterior, en cuanto con la serigrafía se ha notado que por debajo de la capa acrílica había un estrato de tono ocre cálido. Probablemente habrá sido aplicada esta capa una intervención anterior para acordar tonalmente la superficie blanca de la escayola al tono original. Pero claro, no teniendo la completa seguridad, hemos preferido llegar a este nivel de limpieza dejando este estrato. Por este motivo se tenía que realizar un tipo de limpieza selectiva, por lo que se tomó la decisión de utilizar el sistema de limpieza de los solvent gel. Antes de utilizar los solvent gel se ha realizado el test de solubilidad de Paolo Cremonesi que consta de probar una serie de mezclas de disolventes, principalmente ligurina, acetona y alcohol a diferentes porcentajes para intentar remover esta capa que ocultaba este tono. En este caso, los parámetros que se han tomado de referencia para la remoción de la capa han sido el pH y la polaridad. Se ha observado que se obtenían resultados más satisfactorios con la mezcla de la serie LA, o sea, ligurina, acetona, en una concentración del 30 y del 70%. El buen resultado de la prueba se puede explicar porque esa mezcla tiene un valor de polaridad que está muy cercana a la de la pintura acrílica, que por esto genera su hinchamiento. Comprobada entonces la polaridad de este disolvente, se procedió a su gelificación. Otro tratamiento que se ha realizado ha sido el sellado de fisuras y grietas, que se ha utilizado como material la escayola, el mismo material ya presente en la obra, por un tema de compatibilidad de materiales. Esta intervención no ha requerido mucho tiempo en cuanto, aunque eran numerosas las grietas, no tenían una gran profundidad. Tratamiento, hemos seguido con el tratamiento de los metales, como hace poco comentaba María Antonia, que estas láminas metálicas que sujetaban los fragmentos originales de la pieza que se presentaban fracturados eran completamente oxidados. Entonces se ha procedido a su limpieza completa mecánica y posteriormente se hizo una inhibición aplicando ácido tánico en alcohol en baja proporción. Ahora, este es el momento en una intervención que sería más estética, que es dar color a todas, sobre todo esas grandes lagunas que representaban la cara C y la cara D. Entonces, la opción era utilizar también distintos pigmentos, con distintas técnicas, ir jugando un poco con los colores originales del mármol, pero optamos por hacerlo en la sala de exposiciones. La razón, la luz. ¿La luz es un gran aliado o es un gran enemigo?
Eso lo sabemos perfectamente los restauradores, que una luz te puede destrozar una restauración o te la puede valorar muchísimo. Entonces, optamos, con la ayuda del personal de apoyo del museo y de la empresa ENTI, hacer el último tratamiento en la sala donde actualmente está expuesta. Este es un plano de la sala y este es el momento, esta es la sala antes de la ubicación, el lugar donde iría la pila y el momento de su traslado. Se hicieron numerosas pruebas, Durga puede dar fe de esto, estuvimos muchos días ya a punto de inaugurarse el museo haciendo pruebas de colores, porque no nos gustaban, unos eran demasiado fríos, otros eran demasiado cálidos, mezclábamos rosas con colores blancos, el blanco, al final tuvimos que darle un fondo neutro blanco general y sobre ese empezar a pintar. Aquí tenemos algunas de estas pruebas, lo hicimos con spray, con aerógrafo y hasta conseguir un tono uniforme que, como digo, no desentonara con el color general del mármol y que además entonara también con las pequeñas grietas y las pequeñas lagunas que también había que retocarles el color. Este es distintas fases y luego, una vez que se terminó, tuvimos que estar jugando con la luz, sobre todo para resaltar también las partes originales, porque, insisto, hay muchas partes reconstruidas, pero lo importante no deja de ser las inscripciones y la propia decoración. Entonces, creemos que al final se consiguió un estatus medio entre la luz y las reintegraciones, pero bueno, lo pongo como ejemplo de que la última intervención fue fundamental el hacerla en la sala por el tema de la iluminación. Este es el resultado final en las 4 caras, tras esas reintegraciones. Y ahora Mario nos va a explicar el por qué se puede hacer una reconstrucción virtual, una restauración virtual, para evitar precisamente muchas de estos pasos o sobre todo para ayudar a entender al ciudadano cómo puede ser la forma de una pieza sin llegar a hacer una reconstrucción material. Por eso la hemos llamado así, de la reconstrucción material a una reconstrucción virtual. Que como es su tesis, pues nos lo tiene que explicar muy bien. Eso espero. Perdón. Las técnicas virtuales se están desarrollando muy rápidamente en los últimos años y sobre todo en el ámbito del patrimonio artístico. La restauración virtual es una nueva herramienta que se presta muy bien a su utilizo a las manos del restaurador en cuanto le permite dar una nueva visión, una nueva cara a las obras. La restauración virtual, como podemos ver en este esquema, trabaja en el campo de la realidad mezclada, que es la combinación entre una realidad material física y la realidad virtual. Claramente è di fondamentale importancia conciliar las teorías clásicas de restauración con aquellas más modernas. Por eso, en este gráfico hemos hablado de una restauración empírica que trabaja sobre la obra, caracterizada por unos límites físicos, y poniéndolo en comparación con la restauración virtual. Que claramente no trabaja con la obra, pero con una imagen clonada, o sea, el modelo 3D. En este caso ya no existen estos límites físicos, pero siguen existiendo respecto a la historicidad y a la autenticidad de la obra, que representan la síntesis de los criterios que dictó Cesare Brandi sobre la intervención de restauración, que en concreto son el criterio de elegibilidad, criterio de reversibilidad, el criterio de compatibilidad de materiales, el criterio de la mínima intervención. Entonces, estos 4 criterios, cómo valen, cómo se tienen que respetar por un tipo de restauración física, hay que tener cuidado en respetarlo también en la restauración virtual.
Como cada aplicación, también la restauración virtual tiene su pro y su contra. De hecho, entre las potencialidades de esta técnica podemos encontrar la posibilidad de poder visualizar el contexto originario de la obra, porque hay que decir que muchas veces las obras que pertenecen a un espacio museográfico vienen descontextualizadas de su ubicación original. Entonces, a través de técnicas digitales se permite al público tener más informaciones y comprender mejor la función de esta obra. Otra ventaja es el hecho de poder enseñar las diferentes hipótesis de intervención sin la necesidad de llevarla a cabo. Además, la restauración virtual se puede entender hoy en día como la moderna conservación preventiva. Otro carácter positivo de esta técnica es la posibilidad de poder investigar sobre algunos detalles de la superficie que así nos ayudan a comprender formalmente la obra de arte. Y por último, también el formato digital de difusión del patrimonio ayuda a que la gente entre más en contacto con todo el patrimonio cultural que está a nuestro alrededor y que muchas veces desconoce su existencia. Entre los límites encontramos, he puesto solo 3, porque mejor hablar de las cosas positivas que negativas. No, pero hay también que tener en cuenta los aspectos menos positivos, llamémoslos así. Podemos encontrar así la pérdida del rigor científico del modelo con la introducción del color. Además, se asiste también a una transformación de la función del restaurador que pasa a ser un informático, perdiendo así el privilegio de poder trabajar a contacto diretto con la pieza museográfica. Y por último, se asiste también a la distorsión de la percepción de la obra de arte, en cuanto con la digitalización el objeto pierde su aura, que ha ganado con el pasar del tiempo. Entonces, hablando en el caso concreto de la pila del Almanzor, para la creación de su modelo 3D se ha actuado el protocolo de digitalización de los bienes culturales. Este protocolo consta de una primera fase que es representada da una toma fotografica, que es un momento bastante importante porque permite el estudio, un primer estudio de la obra, además permite el estudio geométrico, que como ya veremos más adelante es un factor fundamental para su representación. Entonces, se han realizado numerosos fotogramas manteniendo los parámetros de exposición de luz constantes con el fin de obtener una base excelente, una base fotográfica excelente y bastante heterogénea. Para obtener esta base fotográfica se ha utilizado el método del Binding Restitution. Este método permite de representar objetos tridimensionales en soportes bidimensionales. Hay que tener mucho cuidado en el momento de la toma, en cuanto un fotograma tiene que solaparse con el fotograma anterior por lo menos con un
valor del 30%, para obtener así una visión completa de la obra. Como hemos dicho antes, en este momento se ha estudiado también la geometría y de hecho se ha asimilado la pila de Almanzora a un paralelepípedo hueco por dentro. Y entonces ha sido necesario sacar fotografías de la superficie interna y también de la superficie externa. Una vez ya seleccionados los fotogramas que resultaban más heterogéneos entre ellos, se han insertado en un programa, un software, en este caso el 123D Catch, que ha creado de manera totalmente automática la malla de la pila. Después de muchas pruebas que estuvimos realizando, por fin hemos obtenido un modelo virtual bastante homogéneo, sin entonces la presencia de huecos. Eso nos aseguraba que el programa había leído e interpretado perfectamente los fotogramas. Como ya he comentado hace poco, una de las ventajas de tratar una obra de arte, un modelo 3D de una obra de arte, es la posibilidad de investigar sobre los detalles, la característica de la superficie. Lo que se ve en esta pantalla diapositiva es la representación de curvas de niveles. Las curvas de niveles que se han aplicado a cada cara de la pila permiten una lectura volumétrica de la decoración y lo que hemos observado, el dato más importante que ha salido de este estudio ha sido que la cara B y D, siendo una la réplica con molde de la otra, del original, en teoría tenía que tener el mismo andamento de las curvas, pero como se puede observar, en este caso no es así. Claro, eso nos informa sobre su estado de conservación, porque hay que recordar que la cara original es en mármol, mientras la réplica está hecha en escayola. Entonces, con el pasar del tiempo, los dos materiales de diferente naturaleza se presentan al día de hoy con un estado de conservación diferente por diferentes factores que han tenido que pasar y eso viene reflejado también en este gráfico. Otra aplicación digital que se ha aplicado a la pila de Almanzor ha sido esta pequeña restauración mental, o sea, la separación de la integración en escayola de la parte original. Este trabajo se ha hecho con el fin, teniendo como fin de poder enseñar al público, al visitante del museo que muchas veces no tiene conocimiento de la restauración y no consigue percibir efectivamente lo que es una parte original, el original de una pieza, de una intervención. Entonces, este pequeño juego de volúmenes permite a todos poder tener una comprensión formal de la obra. Última aplicación que se ha realizado en este trabajo ha sido la recomposición formal de la decoración de la cara A. Por ello se ha tomado como referencia el modelo de la pila conservada en el Museo de la Alhambra, porque en ambas caras presenta esta decoración constituida por 4 leones que atacan otros 4 antílopes. El tema de la nasilosis virtual a que nos hemos enfrentado ha sido fruto de un estudio
basado sobre una documentación que María Antonia antes ha ilustrado, y también sobre un estudio geométrico, un estudio de la composición, sobre todo focalizando nuestra atención en el estudio geométrico. Como podemos ver en el caso de la pila de la Alhambra, la escena se puede separar perfectamente a la mitad según un eje de simetría. Por el mismo motivo, entonces, por analogía, ese eje se ha dibujado perfectamente en la mitad de la cara C, de la cara C. En segundo momento se ha podido reflejar de manera simmétrica el dibujo del molde del león che attacca l'antilope, poniéndolo nella parte izquierda. All'esame organoleptico se han encontrado algunos restos originales del rabo del león y de su melena, que están justo por debajo de la cenefa con decoración zoomórfica. Entonces, se ha considerado oportuno desplazar de algunos centímetros el dibujo, para que el dibujo y también los restos pudieran encajar. Entonces, una vez ya acabada esta operación, ha sido nuevamente reflejada de manera simétrica según el eje de simetría, obteniendo supuestamente la ubicación originaria de la decoración. Por el mismo criterio de simetría se ha podido completar solo en parte la decoración zoomórfica de la cenefa. Como se puede observar, hay algunos huecos. Eso porque no hemos querido ir más allá, porque ya no teníamos ningún dato sobre lo que podía haber en esta zona. Entonces, obtenido el gráfico, se ha insertado en nuestro modelo 3D, aplicando y ofreciendo de tal manera una nueva interpretación de la pila de Almanzor, con el fin y con la esperanza que por lo menos la gente que este tipo de trabajo resulta un estímulo para el visitante y que empiece también él mismo a investigar más sobre estas nuevas técnicas. Esta es la ubicación actual en el nuevo allestimento museográfico con la iluminación que comentaba María Antonia. Y si queréis saber más sobre la pila, el trabajo ya desarrollado, se encuentra en la publicación del boletín del Museo Arqueológico y en los agradecimientos. María Antonia. Esto es todo nuestro trabajo. Por supuesto que si hay alguna pregunta, alguna duda, no, nos sobra tiempo. O sea que... Así. ¿Hay alguno más disperso por ahí? Aparte del fragmento, de Sevilla, sí. Pues posiblemente existan fragmentos de la pila, pero no los tenemos controlados. Localizados. Es que, o sea, sabemos de la existencia de ese fragmento porque está en el archivo del museo. El dato de que es un regalo que hace el Museo Arqueológico de Sevilla. Nos pusimos en contacto con el Museo Arqueológico de Sevilla, pero en realidad no tenían nada más que aportar. Entonces, también nos intentamos... de hecho, digo intentamos porque nunca logramos hablar con ningún conservador ni ningún responsable del Museo de Lebrija, del Palacio de Lebrija.
y nunca nadie nos contestó, sobre todo por si había algún dato, porque sí, sabíamos dónde se habían encontrado los fragmentos, el distinto, pero no. Posiblemente haya fragmentos sueltos por ahí, ¿por qué no? Pero nosotros no lo controlamos. Hola, esto es una pregunta para Mario. ¿Tú crees que el futuro de la digitalización será que al final, cuando vengamos al museo, nos den, por ejemplo, al llegar a esta pieza, unas gafas 3D y podamos ver la pieza reconstruida al lado de la pieza original? Eso, por lo menos, sí, sería lo que se está intentando hacer y veo que efectivamente, justo antes, cuando he entrado en el museo, he visto que había un señor sentado con un aparato, un casco con el móvil. Seguramente estaba mirando algún tipo de 3D o algún tipo de realidad virtual. Es que últimamente no estoy en el museo, así que estoy un poco descontento. En parte es el futuro, lo que estoy viendo yo, y por eso también estoy investigando, porque a ver qué tal. Y sí, se va en esta trayectoria. Y todo lo que hemos dicho, que al final lo importante es compaginar la realidad virtual con la material. O sea, no separarlas, porque si no ya se pierden valor y sentido la una o la otra. O sea, lo importante es siempre que estén juntas. Iba a plantear si se había intentado hacer el escaneo de la pieza original de Sevilla, puesto que, como muy bien has comentado, Mario, hay una diferencia de conservación entre el yeso y la pieza de mármol original, pero con lo que acaba de comentar María Antonia, de que ni siquiera contestaron los conservadores, pues la pregunta queda solucionada totalmente. En cualquier caso, sería tremendamente interesante poder escanear también el fragmento, ya que realmente no está en el Museo Arqueológico Nacional, virtualmente sí que la podamos añadir a la pieza. Además, hay un dato curioso, y es que la pieza original de Sevilla, vamos a pasar si nos acordamos de la a ver dónde estaba el principio, dónde estaba hay más león que en la copia. Y además, si os habéis fijado, la parte de la reconstrucción que ha hecho Mario coincide precisamente en el desplazamiento, el ligero desplazamiento que Mario ha hecho en la recomposición, coincide con que hay un trozo de cenefa que está pegado a los cuartos traseros, que creo que se llaman, del león. Sin embargo, a ver, espérate, ¿dónde está? Ahí, aquí lo veis. Esta parte de aquí, nosotros no la tenemos. Un punto más a favor de escanearla y añadirla. En esa nueva interpretación que Mario hace de lanzar el eje y hacer enfrentar los dos posibles leones con las medidas exactas, efectivamente él desplaza el león a la derecha, con lo cual coincidiría perfectamente con el león de Sevilla, con el fragmento del león de Sevilla. Pero bueno, no lo vamos a intentar, ¿por qué no? En cualquier caso, la pieza está en el patio. Sí. Y bueno, esta foto la hice yo por eso mismo, que de hacer una foto a hacer 20 no hay mucha diferencia. No, desde luego. Lo que ocurre es que sí que sería interesante poder tocarla, poder medir el grosor, porque no sabemos por detrás si está entera. Incluso yo pienso que a lo mejor parte de la reproducción que hay en la pila puede haberse quedado un poco dentro. Lo que pasa es que nosotros no nos metimos hacia adentro en las reconstrucciones de Escayola, porque bastante tuvimos con quitar todas las capas de repintes que había, ¿no? Pero bueno, posiblemente se podría retomar el tema, ya no tanto como para volver para colocarlo en la pila de aquí, sino por tener ese dato tan interesante de que efectivamente, y que se sepa que es una información que añade mucha información, valga la redundancia, a la pieza que tenemos nosotros. Sobre todo por el hecho de que literalmente el vaciado de Escayola tiene una parte faltante del original. Y falta también en la parte de delante también. Si se fijan, hay una parte que también me parece que es, espera un momento, aquí, esta parte de aquí,
aquí está mucho más completa que aquí. Entonces, sí, sería interesante poder contrastar las dos figuras. Incluso encontrar algún dato de cuándo exactamente el momento que se hacen las reproducciones, pero yo creo que coincide en un momento en que hay un gran movimiento de reproducir cosas para llevarlas a museos que no tienen esas piezas, ¿no? Pero es curioso que el Museo Arqueológico de Sevilla done una parte de la pieza, de esa cenefa, y sin embargo el León se quedó allí. Pero bueno, ya de hecho salieron fragmentos en distintos momentos. Tampoco parece que haya mucha información sobre el momento de la excavación de la calle Lista, en fin. Hay muchas dudas que, bueno, para eso están las investigaciones. Pero bueno, nosotros la prioridad que teníamos en ese momento era la restauración y sacar la pieza lo más... digamos, lo más aproximada al original. Y, hombre, dentro de las limpiezas es verdad que para nosotros era fundamental la limpieza del mármol. Y otro comentario para Mari en este caso. Comentabas una de las desventajas de la reconstrucción virtual, no sé si puedes poner la diapositiva. Sí. Ahí está. En el primer límite que dices, ¿no? La pérdida del rigor científico del modelo, hasta cierto punto, digamos, ¿no? Yo opino que una buena restitución virtual o basada en el elemento científico, sin inventarse nada, que no siempre es el problema que podemos encontrar con los modelos 3D, ¿no? Que dependemos exclusivamente del grado de exactitud y de rigor que tenga la persona que lo ha realizado al final. Pero en cualquier caso, una restitución bien realizada, basándose en criterio científico, pienso que no pierde, sino que añade valor a una pieza y sobre todo de cara a su estudio posterior y de cara también, por supuesto, al público, porque obviamente va a entender mucho mejor el concepto. Y el punto final de todo esto llega cuando no solo vemos la pieza original en el museo o la pieza virtual en las plataformas 3D que hay en Internet, sino que podemos combinar las dos y podemos verlas una junto a la otra, ya sea con una pantalla, ya sea con realidad aumentada o ya sea con gafas de realidad virtual en las que podamos combinar los dos modelos. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, estoy de acuerdo. A lo que me refería aquí es que muchas veces la mente humana está acostumbrada, por ejemplo, cuando se trabaja con modelos 3D, añadiendo también la textura, muchas veces la mente humana está más acostumbrada a ver todo esto en el mundo de los videojuegos. Lo que acabo de decir tú es que, por ejemplo, detrás de este tipo de trabajo de restauración virtual hay un tipo de trabajo científico con la actuación de un protocolo y respetando todos los criterios válidos de la restauración o del tratamiento de los bienes culturales. Sí, es exactamente esto, es decir, se ven muchas cosas en 3D, el 3D por el 3D es muy bonito, el videojuego es muy bonito, lo virtual para girarlo y para moverlo es muy bonito, pero hombre, siempre tiene que haber un criterio científico detrás para que eso valga y sirva para algo, yo lo pienso así, si no es muy bonito pero no sirve para nada. Que la gente lo vea. Efectivamente, muchas gracias. La diferencia también es que estamos tratando con obras de patrimonio, que nunca podemos... O sea, se pueden hacer reconstrucciones desde el punto didáctico, que el ciudadano entienda cómo podía ser en origen o aproximadamente en origen, pero no podemos perder nunca la perspectiva del original. O sea, a la Venus de Milo le podemos poner el brazo, pero por favor, no podemos perder la perspectiva de que lo que nos ha quedado es eso. Entonces, está muy bien pues para hacer, incluso la podemos poner en 40 posiciones y hasta resultar divertido. Si se me permite la licencia, pero realmente lo que nos ha quedado es lo que hay. Entonces, creo que eso es importante a la hora de hacer este tipo de reconstrucciones o recreaciones. Sí, está claro que la reconstrucción virtual ofrece una gran cantidad de posibilidades precisamente porque podemos ensayar cualquier posibilidad. Incluso lo que dices tú, no podemos ponerla en una pose graciosa incluso, ¿no? Es para divertirnos en un descanso, pero efectivamente yo
interpreto y veo el modelo 3D como una representación de la propia realidad. Es decir, en el momento en el que estamos representando geometría de la forma más perfecta posible, a pesar de que lo estemos viendo en una pantalla, seguimos viendo el objeto real, teniendo en cuenta que todo el proceso se haya llevado a cabo con unos fines científicos y con unos protocolos que precisamente son los que habéis mostrado vosotros aquí. La otra también es escayola y es una reconstrucción reciente. Reconstruir Sí, mediante la impresora 3D hacer una nueva cara. Una nueva cara, no. Una nueva parte de cara, puesto que la otra tampoco es original. No, la verdad es que no nos lo planteamos. También hay una parte museográfica en las piezas de los museos históricos, y es que el ciudadano conoce la pieza como así, o sea, entonces muchas veces cambiar, en este caso quizá no se hubiera notado mucho el poner precisamente el caso del león, ¿no? El ponerlo, hacer toda esa reconstrucción o toda esa recreación. Sí, porque ya que está hecho el trabajo, hacer la reconstrucción es... Pero no se planteó. Pero ese es un camino que está ahí, ¿eh? Y que además hay muchas piezas de museos que se prestan a ese tipo de... Vamos, yo sé de las, por ejemplo, la Escuela de Industriales de Madrid está trabajando en todas estas cosas de impresoras 3D, reconstrucciones de múltiples cosas, entre ellas el patrimonio, ¿no? No, pero en este caso no, vamos, ni nos lo planteamos. Ya, pero igual sería de, entre comillas, falso que la escayola que ya está. Claro, no, vamos, falso en el sentido de que el de verdad está en Sevilla. Es el original, claro, por eso. Cualquier cosa sea en 3D, sea en escayola o en plástico, igualmente, podría... igualmente válido que se hizo hace unos años, ¿no? Pues no. Gracias. Nuestros objetivos eran otros. Lo que ocurre es que es verdad que una vez que te pones a trabajar sobre una pieza, y sobre todo fue también la suerte de contar con Mario, que estaba trabajando ya sobre ese tema, y nos pareció que era una pieza ideal para hacer ese tipo de reconstrucciones. Pero nuestros objetivos eran colocarla lo mejor posible, de la manera más clara, más didáctica y sobre todo restaurada. O sea, ese era el objetivo fundamental. Sí, nos hemos planteado en cuanto a las piezas en los museos como este se prestan con frecuencia las piezas para exposiciones temporales. Entonces, lo que sí nos planteamos nosotros y el resto de los museos es la posibilidad de, cuando prestas una pieza, no todas las piezas, pero determinadas piezas que tienen un significado especial en el museo, cuando las prestas, poder dejar en el lugar de la pieza una reconstrucción 3D, que quedando claro, evidentemente, que está hecho con una impresora 3D. Eso es una de las aplicaciones que puedan tener, bueno, esa y otras muchas más. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.